Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 4 del curso este. Vamos a empezar con variables aleatorias continuas. Entonces, para motivar un poco la definición de variables aleatorias continuas, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que x es la variable aleatoria que mide el tiempo de duración de una batería. Entonces, en principio x es una variable aleatoria continua. Variable aleatoria continua. Porque, ¿cuál es su rango? Ya que el rango de x es, en principio, de 0 a más infinito. ¿Está bien? La batería puede durar 0 instantes o prolongarse hasta infinito. Entonces, para acercarnos a este tema de variables aleatorias continuas, supongamos que medimos la duración, en días. De la batería en días. Ahora nos queda una variable aleatoria discreta, porque discretizamos su rango. El rango de la variable aleatoria, discretizamos su rango. Ahora es los naturales unido el 0. ¿Está bien? O sea, en días, si medimos la duración de la batería en días, es 0, 1, 2 o 3, etc. Entonces, como ahora es una variable aleatoria discreta, podemos representar su función de densidad, ahora va a ser de probabilidad puntual, es una variable aleatoria discreta, podemos representar su función de probabilidad puntual mediante un histograma. Y acá voy a pegar el histograma que es esta, batería en días. Este es el histograma, ¿está bien? Acá estaría midiendo en el eje X la cantidad de día estos son los días y esto es la duración. ¿Cuál es la probabilidad de que eh, la batería dure esa cantidad de días? Ahora, ¿qué pasa si refinamos un poco esta medición del tiempo? Entonces, si medimos la duración de la batería, en vez de en días, en horas, refino ese gráfico. Obtenemos un histograma con mayor número de intervalos. Un histograma con mayor cantidad de intervalos, más finitos. ¿Sí? Porque cada uno de estos intervalos azules los divido en 24 ahora, o sea que me quedan muchísimos más. Pero el área total, como nos pasa acá, el área total es 1, fíjense que el área total
porque en el eje Y estoy midiendo las probabilidades, o sea que cuando sumo todas estas áreas me va a quedar 1. Entonces, si refino un poco, voy a tener un gráfico con más intervalos, pero el área va a seguir siendo 1. Sigue siendo 1. Entonces acá pego el histograma más refinado, o sea, donde estoy midiendo ahora en horas, que es esto. ¿Está bien? O sea, no está muy bien representado porque tendría que ser más finito todavía cada uno de los, de los intervalitos, pero bueno, nos queda más o menos así. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa si continuamos afinando la medida del tiempo que estamos tomando? O sea, si continuamos aumentando la precisión, continuamos aumentando la precisión para medir el tiempo de la batería, precisión de la duración. O sea, ahora la aumentamos a, no sé, minutos, segundos, etcétera. Obtendremos un histograma cada vez más fino. O sea, con intervalos cada vez más flaquitos. Y en el límite, o sea, cuando tomo cada vez más, digamos, menor diferencia entre la medida de tiempo que estoy haciendo, en el límite, es una curva suave. Que es la curva roja esa que está dibujada en el gráfico ese. ¿Y cuál va a ser entonces la probabilidad de que la duración de la batería esté entre dos valores? Y la probabilidad de que X esté entre dos valores, pero me quedó muy mal esto, dos valores A y B, con A menor que B, estará dada por el área bajo la curva suave entre A y B. Entre A y B. A esa curva la llamamos densidad de X. Densidad de la variable aleatoria X. Es decir, cada variable aleatoria continua va a tener asociada una función de densidad, de manera que pueda medir la probabilidad de que X esté en un intervalo, midiendo el área debajo de la curva de la función f de densidad. Entonces, definamos formalmente la función de densidad. Entonces, sea X una variable aleatoria continua, f es una función de densidad para f, para X, si cumple tres condiciones.
La primera es que la función de densidad sea siempre positiva. F de x es mayor o igual a 0 para todo x en R. Esto es x minúscula, lo voy a escribir mejor porque como usamos x mayúscula para el nombre de la variable aleatoria, x es la variable chiquitita x en R. Segunda condición que tiene que cumplir una función para hacer una densidad es que la integral en todo R de f de x diferencial x sea 1. Otra forma de escribir esto de la integral sobre todo R es la integral en R es una integral impropia. Puede llegar a ser una integral impropia, que es la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial x. Y la tercera condición que tiene que cumplir es que la probabilidad de que x, la variable aleatoria, esté entre dos valores a y b, es decir, eso que acabo de decir, probabilidad de que x está entre a y b, sea la integral entre a y b de f de x diferencial x. ¿Está bien? Esto que habíamos dicho de el área debajo de la curva. Entonces, varias observaciones acá. Primero, no vamos a calcular integrales en este curso. O sea que, tranqui, que eso, digamos, no lo vamos a usar. O lo vamos a usar muy poco en algunos casos nomás. No vamos a calcular integrales. Y segunda observación, observación 2, es que la probabilidad de que x sea igual a un numerito va a ser 0. La probabilidad de que x sea mayor o igual que a es lo mismo de la probabilidad de que x sea mayor estricto que a. ¿Está bien? O sea, las variables aleatorias continuas, a diferencia de las discretas, no importa mucho el igual. O sea, si es mayor o menor, mayor o igual o menor o igual, va a ser lo mismo. O sea que si, por ejemplo, yo quiero que la probabilidad de que x esté entre a y b es lo mismo que la probabilidad de que x, acá tengo un igual. Esto es bien distinto a las discretas. Es lo mismo que tenga un igual del otro lado. ¿Sí? Y es lo mismo que los dos sean con igual. Menor o igual, los dos. ¿Está bien? Entonces, por eso no nos vamos a preocupar mucho. Entonces, hagamos dos ejemplos de variables aleatorias continuas y después pasamos a la otra parte que es las variables aleatorias continuas famosas que vamos a usar en este curso. Entonces, repito que la idea acá no va a ser integral, calcular integrales, sino que las variables aleatorias continuas famosas van a tener unas tablas para poder calcular las probabilidades, ¿está bien? Donde está tabulado estas integrales. Pero bueno, viene originalmente de ahí. Entonces hagamos acá un ejemplo. Ejercicio 1. Es este. Nos dicen, la fracción de alcohol X en cierto compuesto es una variable aleatoria que tiene función de densidad y nos dan una función de densidad. De paso quiero que veamos qué es este símbolo. Esto, ¿qué es? Ahora lo vamos a ver. Primero nos piden determinar C sin integrar, usando el área de triángulos nada más, y después nos preguntan otras cosas. Entonces arranquemos con A, que es, primero, ¿quién es X? X es fracción de alcohol en cierto compuesto. Entonces, primero determinemos C. Entonces, busco C, tal que la integral en todo R de la función de densidad, o sea, C por 1 menos X diferencial X, sea 1. Pero la misma consigna, y ya lo habíamos dicho antes,
me dice no tenés que calcular integrales. Entonces, dibujemos la función de densidad f. Vamos a dibujar acá. Y de paso interpretamos qué es. Acá me faltó una parte que es el i de x del 0,1 de x. De x. Entonces, primero, ¿qué es i en el 0,1 de x? Es la función indicadora 0,1 de x. Es la función indicadora del intervalo 0,1. 0,1. Es una función que me dice, la función esta es una función partida, i del 0,1 de x va a valer 1 si x pertenece al 0,1 y va a valer 0 si no. ¿Está bien? Así que así podemos definir en general la función indicadora de cualquier conjunto. La función indicadora del conjunto A en X va a valer 1 si X pertenece a A y va a valer 0 si X no pertenece a A. ¿Está bien? Entonces, en términos de lo que estamos tratando de dibujar acá, cómo vamos a dibujar a la función indicadora, va a tener solo valores en el 0,1. En el resto recorto, es como que recorto el gráfico de C por 1 menos X, entre 0 y 1 nomás. Entonces, ¿qué gráfico va a tener? Lo vamos a dibujar en violeta. Es una función lineal que vale, en 0 vale C, C no sabemos cuánto vale, pero supongamos que es una cosa por acá, y en 1 vale 0. Y solamente voy a dibujar esta recta entre 0 y 1. Entonces, ¿qué me queda? Dibujo la función esta entre 0 y 1, lo voy a dibujar violeta. Me queda esto nomás. Entonces, calcular la integral de esta función es calcular el área debajo de esta curva. O sea, busco C tal que este área sea 1. Busco C tal que el área sea 1. C tal que el área sea 1. Entonces, ¿cómo calculo el área de ese triángulo? Entonces, volvamos sacando esta deducción que hicimos. ¿Cuál va a ser el área del triángulo? Área del triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuánto mide la base? La base mide 1. Base por altura sobre 2. Base mide 1. Altura del triángulo es C dividido 2. Yo quiero que esto sea igual a 1. Entonces despejo y me queda C igual a 2. Entonces ya tenemos el valor de C para que esta sea una función de densidad. Fíjense que con C igual a 2 nos queda esa función que es positiva. La integral vale 1. Y me están diciendo que es una función de densidad. O sea que ya sé que puedo medir las probabilidades de la X usando el área debajo de la curva de esta curva violeta con C igual a 2. O sea, con eso tenemos el ítem A. Bien, vayamos al ítem B. Lo leemos. Se elige un compuesto al azar, hallar la probabilidad de que la fracción de alcohol en dicho compuesto esté entre 1/3 y 2/3. O sea, quiero la probabilidad de que X esté entre 1/3 y 2/3. Bueno, entonces, esto es lo mismo que medir el área
esta. Y acá voy a hacer un dibujito de mi función. Como la función toma solo valores positivos, puedo dibujarla así. ¿Está bien? Está el eje X, el eje Y. Acá está 2, acá está 1. Bueno, me quedó muy chiquitito, así que lo voy a agrandar. Vamos de nuevo. Porque voy a medir de a 2 cuadraditos cada unidad. Entonces, ¿cómo me queda? Esto es X, esto es Y. Acá tengo 2 unidades, acá tengo 1 unidad. Entonces dibujo la función de densidad, ya la habíamos hecho, era este triangulito, o sea, esta línea que pasa por acá y por acá. Esa es la función de densidad de la F, de la X. Ahora, yo quiero ver la probabilidad de que X esté entre 1/3 y 2/3. Eso es medir esta fracción de área. Si acá está 1, esto será 2/3. Esto será 1/3. Y lo que quiero es medir este pedacito de área. Desde 2/3 hasta que toque la recta. Y desde 1/3 hasta que toque la recta. Bueno, esa me quedó medio mal, lo voy a borrar. Sigue quedando mal. Vamos de nuevo, última oportunidad. Pero bueno, se entiende igual lo que estoy haciendo, me parece. Bueno, chao, me quedó mal, así que no importa. Entonces, lo que quiero medir acá es este área. Este área de acá. El área esta. Entonces, ¿cómo mido ese área? Bueno, lo voy a dividir en 2 triángulos, o sea, en un triángulo y un rectángulo. Fíjense qué valores tengo. ¿Cuánto vale F en 2/3? Reemplazo F en 2/3 y obtengo este valor de acá. F en 2/3, acá escribo quién es F. Es 2 por 1 menos C, X, por la indicadora del 0,1 de X. Entonces, 2/3, 1 menos 2/3 es 1/3, por 2 es 2/3. Y en 1/3 vale 1 menos 1/3, que es 2/3, por 2, que es 4/3. 4/3. Quedó medio feo escrito. 4/3. Entonces, lo voy a dividir a este área como la suma entre el cuadradito que me quedó acá abajo y el triángulo que me quedó acá arriba. Entonces, el área va a ser el cuadrado de abajo, ¿qué base tiene? Tiene 2/3 menos 1/3. ¿Sí? O sea, es el cuadradito más el triangulito. Entonces, el cuadrado tiene área base por altura y el triángulo base por altura sobre 2. Entonces, sigo haciendo acá la cuenta, me va a quedar, bueno, cortado. Entonces, ¿cuál es base por altura del cuadradito? Me queda base 2/3 menos 1/3 y altura 2/3. Ahora, el triángulo que tiene la misma base, 2/3 menos 1/3, por la altura va a ser 4/3 menos 2/3, 4/3 menos 2/3, dividido 2. Entonces hacemos esta cuenta, nos queda, en la primera cuenta nos quedó 2/3 menos 1 es 1/3, me queda 2/3 por 1/3, 2 novenos. Más, y la del triángulo me queda, bueno, hago esta cuenta, me va a quedar 1 noveno, porque me queda 2/3 menos 1/3 es 1/3, dividido 2, 4/3 menos 2/3 es 2/3, con el dividido 2 se me tachan y me queda 1 noveno. Entonces, 2 novenos más 1 noveno es 3 novenos, que es 1/3.
¿Está bien? Entonces, luego, la probabilidad de que X esté entre 1/3 y 2/3 va a ser 1/3. Ya lo calculamos. Buenísimo, vayamos a la parte C. Supongamos que el precio de venta del compuesto depende del contenido de alcohol. De esta forma, si X es menor que 1/3, el precio es 10. Si X está entre 1/3 y 2/3, el precio es 20. Y si X es mayor que 2/3, el precio es 30. Hallar la función de probabilidad puntual del precio de venta del producto. Entonces, desmenucemos lo que nos dice el problema. Tenemos P, que es el precio de venta, y me dicen que vale 10 si X es menor que 1/3, vale 20 si X está entre 1/3 y 2/3, y me dicen que es 30 el precio si X es mayor que 2/3. Entonces, lo que tenemos es que el precio, que lo vamos a llamar variable aleatoria G, porque P y quiero calcular probabilidad, me confunden los nombres. Entonces, ¿cuál es el rango de G? ¿Por qué me hablan de probabilidad puntual de G? Porque G es una variable aleatoria discreta. El rango es 10, 20 o 30. Y para calcular la probabilidad puntual, empecemos por de 30. Esto es la probabilidad de que G valga 30. Esto es lo mismo que la probabilidad de que la cantidad de alcohol que tenga el producto sea mayor que 2/3. Entonces, X mayor que 2/3 es calcular el área debajo de la curva esta. ¿Está bien? O sea, es el área. Vuelvo a copiar acá el dibujito. Espero que ahora me salga mejor. Volvemos a hacer el dibujo. Acá teníamos 1, acá teníamos 1, 2. Y tenemos la función de densidad, que es esta. Ahora, que X sea mayor que 2/3 es, me paro en 2/3. Ahí, 2/3. Es medir el área que me queda entre 2/3 y 1. O sea, medir el área de este triángulo. Queda muy mal esa. Bueno, lo voy a tratar de hacer a mano, así. Tic. Bueno, me quedó horrible. Vamos de nuevo. Ahí va. El área de este triángulo que me quedó acá. Más o menos. Esto es un triángulo, rectángulo, imagínenselo bien. Entonces, ¿cuál es la base y cuál es la altura de este triángulo? La base es 1 menos 2/3 y la altura es cuánto vale la función de densidad en 2/3. F de 2/3 ya lo habíamos calculado, era 2/3. Entonces, el área es base por altura sobre 2. Nos queda base es 1 menos 2/3 por altura, que es 2/3, dividido 2, o sea, por 1/2. Entonces, hacemos toda esta cuenta y nos queda 1/3. 1/9, perdón. 1/3 era otra. 1/9. Listo, tenemos la probabilidad de que G valga 30. Lo vamos a remarcar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que G valga 20? Esto es la probabilidad de que G valga 20. Esto es lo mismo que si miramos la relación que hay entre el precio y la variable aleatoria X, es que X esté entre 1/3 y 2/3. Entonces, esto es el área que ya medimos. Este es el del ítem B. Ya lo calculamos y nos dio 1/3. ¿Se acuerdan? Estaba ahí arriba. La probabilidad de que X esté entre 1/3 y 2/3 es 1/3.
Así que ya tenemos la probabilidad de que X valga, de que G valga 20. Por último, calculamos la probabilidad de que G valga 10, que es la probabilidad de que G valga 10, la probabilidad de que X sea menor que un tercio. Entonces, una opción sería calcular el área, marcando acá un tercio, que sea menor, y me tengo que armar un triángulo con un rectángulo abajo y calcular ese área. O puedo usar que esto va a ser 1 menos la probabilidad de que G sea 20 y 30. O sea, 1 menos la probabilidad de que G sea mayor estricto, o sea, o que, vamos a escribirlo directamente, unido, G sea 20 más la probabilidad de que G sea 10. Recuerden que la suma de todo me tiene que dar 1, así que esto vale. Y esto es más fácil de calcular, porque esto me va a quedar la probabilidad de que G sea 20, que ya lo calculamos, era un tercio. La probabilidad de que G sea 10 es un noveno. Entonces me queda 1 menos 4 novenos, que es 5 novenos. Podemos chequear que esto está bien calculando áreas usando triángulo más rectángulo. Entonces, con todos estos datos nos queda la función de probabilidad puntual de la G. Podemos armar acá la tablita de la G. Valor G. ¿Y cuál es la probabilidad puntual de que G valga G? Los tres valores posibles son 10, 20 y 30. La probabilidad de que valga 10 es 5 novenos. La probabilidad de que valga 20 es un tercio. Y la probabilidad de que valga 30 es un noveno. Con eso terminamos el ejemplo. Bueno, hagamos un ejemplo más. Y con eso terminamos esta parte de la clase. Supongamos que tenemos este ejemplo. El diámetro de un tronco de cierta especie de árbol es una variable aleatoria con esta función de densidad. Fíjense que de nuevo tenemos una indicadora y tenemos una constante K. El ítem A es hallar el valor de la constante K. De nuevo no vamos a calcular integrales, sino que vamos a usar área de triángulos. Entonces dibujemos esta función de densidad. Fíjense que me dicen que tengo la indicadora entre 0 y 10. O sea que este gráfico solo va a tener sentido entre 0 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedé corta, 10. Prolongamos un poquito esto. Y ¿cómo es la función? Es X. Entonces, en 0 vale 0 y en, no sé dónde estará acá, supongamos que esté por ahí, en 10 vale 10K. O sea que el gráfico de esta función va a ser una línea. Está aplastado porque no está en las mismas proporciones los dos ejes, pero nos queda esta recta. Esta es la función de densidad de la variable aleatoria D. Entonces, busco K, tal que el área debajo de la curva sea el área que nos quedó ahí abajo. Bueno, ahora lo voy a escribir mejor. Completo el triángulo este y va a ser el área esta. Busco K tal que el área lila sea 1.
Entonces, ¿cuál es el área? Como es un triángulo, es base por altura sobre 2. La base mide 10, la altura mide 10K y tengo que dividir por 2. Esto me queda 100 dividido 2 es 50K. Entonces busco el K para que esto sea igual a 1. Entonces igualo la ecuación, 50K igual a 1 y nos queda K igual a 1 sobre 50. Eso entonces va a ser la constante que estábamos buscando. 1 sobre 50. Con lo cual, la función de probabilidad, la distribución de D va a ser, función de densidad de D, mejor dicho, 1 sobre 50 por X por la indicadora del intervalo 0,10 de X. Buenísimo, tenemos el ítem A. Vamos con el ítem B. En el ítem B nos dicen cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol mida entre 4 y 6 decímetros. Todo esto está dado en decímetros, ahí me decía que está expresado en decímetros el valor de D. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que D esté entre 4 y 6? Esto va a ser, si volvemos a hacer el dibujo de la función, lo vamos a pensar como un área. Acá estaría el dibujo de la función. A ver si llegó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y supongamos que por acá está 1 sobre 50 por 10, es un quinto. Nos quedó esta función de densidad. Bueno, entonces lo que queremos es medir esto, entre 4 y 6. Entonces me ubico los numeritos 4 y 6. 1, 2, 3, 4, 6. Y lo que quiero es calcular este área. Entre 4 y 6, esta fracción de área. Entonces, lo voy a descomponer en un triángulo y un rectángulo. Bueno, no me va a salir muy lindo. Ahí. ¿Dónde? ¿Cuánto vale esto? Esto es cuánto vale la función en 4. Entonces reemplazo la función en 4. Nos queda 4 sobre 50. Y no estoy simplificando nada, pero no importa. Acá es cuánto vale en 6. Esto va a valer 6 sobre 50. Y mido esto como el área entre el triángulo, que era así medio aplastadito, más el cuadrado o rectángulo que tenemos abajo. El área esta va a ser el triángulo más el cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide triángulo? Repito acá las fórmulas, base por altura sobre 2, más base por altura para el rectángulo. La base del triángulo mide 2, que es 6 menos 4, por la altura va a ser 6 sobre 50 menos 4 sobre 50 sobre 2, más la del rectángulo, que tiene base 2 y altura 4 sobre 50. Entonces, hacemos toda esta cuenta y nos da un cuarto. O sea que la probabilidad de que el diámetro esté entre 4 y 6 es un cuarto. Lo vamos a guardar con un color especial. Ya van a ver por qué. Y con eso terminamos el ítem B. Buenísimo. Veamos el C. Me dice, ¿cuál es la probabilidad? Ítem B, o sea, la probabilidad de que el diámetro mida más de 5 decímetros. O sea, la probabilidad de que X sea mayor que 5.
Entonces, mayor que 5, voy a hacer el mismo dibujito. Y voy a hasta copiar las unidades. Acá está 10. Acá está un quinto. Y esto es 5. Entonces, primero voy a hacer la función de densidad. El mismo dibujo violeta que teníamos arriba. Y mayor que 5 es desde acá hasta acá. Este área. Toda el área esta. Entonces, podemos también descomponer este área como un triángulo más un rectángulo. O podemos hacer 1 menos el área que tengo acá. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser, es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 5. El área de este triángulo es más fácil de calcular porque en 5, ¿cuánto vale la función? 5 sobre 50, que es un décimo. Entonces, nos queda 1 menos, me voy a marcar en azul este pedacito, 1 menos el triángulo azul. Entonces, ¿cuánto nos da ese área? Base por altura sobre 2, o sea, base 5 por altura 1 sobre 10 sobre 2. Y esto nos da un cuarto. Ay, puse mal el anterior. Este nos da un cuarto y el otro nos da un quinto. Así que los marco, este nos da un cuarto y este nos da un quinto. Cambio el 4 por un 5. El que había marcado con arcoíris era 5. Un quinto. Entonces, con eso tenemos el ítem C. Pasemos al ítem D. Nos pregunta, en un área hay 3 árboles de esta especie. Calcular la probabilidad de que exactamente 2 de ellos tengan el diámetro entre 4 y 6. Entonces, tenemos 3 árboles de la misma especie. Tenemos 3 árboles. Queremos la probabilidad de que 2 tengan el diámetro entre 4 y 6. Exactamente 2. El diámetro entre 4 y 6. Entonces, esta variable va a ser una variable aleatoria discreta. Tengo 3 ensayos. Quiero saber la probabilidad de que 2 tengan el diámetro entre 4 y 6. Entonces, definamos el éxito en este experimento, que es el diámetro está entre 4 y 6. Ahora, la probabilidad de éxito ya la calculamos en el ítem B. La probabilidad de que X, el diámetro esté entre 4 y 6, la habíamos calculado y nos había dado un quinto. Entonces, definimos la variable aleatoria X igual a cantidad de árboles con diámetro entre 4 y 6 entre los 3 totales. Entre los 3 árboles que tengo en total. Entre los 3 árboles. Ahí está.
Dividir entre los 3. Bueno, total, está bien. Entonces, ¿qué variable aleatoria es X? X es una famosa. X es una variable aleatoria binomial que tiene cantidad de intentos 3, probabilidad de éxito 1/5. Buscamos la probabilidad de que X sea exactamente 2. ¿Está bien? Porque nos piden que dos de los árboles, 2 tengan el diámetro entre 4 y 6. Este 2 es este 2. Ahora, X es una binomial, así que la probabilidad de que X sea igual que 2 es, entre los 3 árboles que tengo que buscar un lugar para poner los 2 éxitos. 2 éxitos, o sea, 1/5 al cuadrado, por fracaso, 1 menos 1/5, tengo uno solo. Uno solo de los árboles no tiene el diámetro entre 4 y 6. Entonces, hago esta cuenta, esto me queda 3 tomados de a 2 es 3, 1/5 al cuadrado es 1 sobre 25, 1 menos 1/5 es 4/5, y hacemos toda esta cuenta y nos queda 0,096. Y con eso terminamos el ejemplo este. Nos queda una parte más de la clase, que es donde vamos a hablar de variables aleatorias continuas famosas. Así que nos vemos en esa parte de la clase. Hasta la próxima.